con la ayuda del Señor, hermanos, esta clase, con la ayuda de Dios. Aleluya. Dios les bendiga y bienvenidos una vez más, hermanos, a esta clase de doctrina bíblica. Gloria al Señor, amén. Vamos a continuar entonces con esta parte de la oración. Estamos en la lección 7, gloria al Señor, amén. Y estamos viendo la oración. Vimos la última clase que tuvimos, la importancia de la oración. ¿Por qué es importante la oración? Habíamos dicho, ¿quién se acuerda por qué es de vital importancia la oración? La oración es importante por la situación de que ahí es donde uno le puede entregar todas las necesidades o lo que es las tristezas, o uno le puede buscar el refugio en Dios. Amén. La oración que se hace es para uno humillarse, amén, para pedir en ruego y a Dios. Amén. Muy bien, hermano Alexander, gracias. Sí, la oración es de vital importancia e indispensable para el cristiano. La oración es el privilegio, pero también es un deber de nosotros los creyentes, ¿no? Habíamos hablado estas cosas, habíamos hablado también que por medio de la oración nuestra alma se allega a Dios, ¿no? Nos acercamos a Dios a través de la oración para adorarle, para alabarle por su misericordia, para pedir lo que necesitamos y también para interceder a favor de otros. Gloria al Señor, amén. Son propósitos, aleluya, dentro de la importancia de la oración. Pero vamos a mirar ahora este segundo punto que habíamos encontrado aquí en la lección, y es cómo debe ser hecha, gloria al Señor. Cómo creemos nosotros, cómo pensamos nosotros que debe ser hecha la oración, gloria al Señor, amén. Entonces, la oración debe ser dirigida a Dios. ¿Por qué a Dios Padre? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial y solamente a través del Señor Jesucristo Él nos dirigimos al amén. Señor por medio del Espíritu Santo. Dios Padre es nuestro supremo y todopoderoso Dios. Él es el que obra en la vida de nosotros los creyentes, de todos los seres humanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, por eso nosotros vemos aquí que la oración debe ser dirigida a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? No lo tenemos claro. Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. La potestad en el cielo y en la tierra debajo. Amén. Él le dio toda autoridad a su Hijo, ¿cierto? Para que estuviese ahí, donde está en estos momentos, sentado a su diestra. Entonces, la oración debe ser dirigida a Dios en el nombre de Jesús. ¿Quién me hace el favor y me lee Juan 14, versículos 13 y 14? Juan 14. Un texto muy bonito y muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Amén. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice, Juan 14, versículo 13 y 14. Dice, Juan 14, 13 y amén. 14 dice, amén. y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Amén, gloria al Señor. Qué tan clara es la palabra. Y la palabra misma nos enseña a nosotros cómo orar, cómo hacer esa oración para que pueda llegar al trono de Dios. Amén. Entonces, la oración debe ser dirigida a Dios en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Pero también debe ser dirigida en el poder e inspiración del Espíritu Santo. Estamos hablando de cómo debe ser hecha la oración. Y debe ser en el poder e inspiración del Espíritu Santo. Leemos Efesios capítulo 6, versículo 18 y Romanos 8, 26. Amén. Tengo aquí Romanos 8:26, dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Efesios que me dijo, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 18, tan amable hermano Orlando. Esto significa, amados hermanos, que Efesios 6, 6:18, sí, amén. Ora- No. Sí, Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O Amén. no la palabra en nombre del Padre. Dice, orando en todo tiempo, con toda súplica, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. amén. Son las- Gracias, hermano. una oración. Esa es la manera como debe ser hecha la oración, en el poder e inspiración del Espíritu Santo, porque aquí claramente nos dice, hablando del texto de Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu, ahí está hablando del Espíritu Santo, ¿ven? Porque ese Espíritu, la E está con mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cierto? Es una pregunta. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Amén? Estos gemidos, como dice la Escritura, son indecibles, o sea que no se pueden describir fácilmente como a veces pensamos nosotros que sucede, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como nos habla la Escritura, gloria al Señor, acerca de en el hacer la oración en el poder e inspiración del Espíritu Santo, pero también la oración debe hacerse o debe ser hecha con el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? de uno, o sea, entender que uno necesita de Él, que también necesita prácticamente interceder por nuestros hermanos, pero aún así también uno saber que Él es mayor que nosotros y humillarse delante de nosotros, uno hacerlo con contrición, o sea, si uno pecó, uno sentir dolor, también con fe y también en obediencia a Dios. Amén. Entonces, orar con el entendimiento es eso, amados hermanos, es nosotros mismos poder primeramente pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos haga ver la manera como debemos hacer esa oración para ser dirigida a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Uno está orando y vienen personas en el momento en que uno está orando y vienen, problemas por los cuales uno no está orando, pero llegan problemas para que uno ore por ellos, para que Dios nos dé una solución. Vienen dificultades, vienen necesidades, vienen nombres de personas, vienen, inquietudes propias. Todo eso, ¿quién lo trae, hermanos, a nuestra mente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, por eso, todas estas cosas es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a entender el propósito de esa oración que yo quiero hacer delante de Dios. Es el Espíritu Santo. Él nos da el entendimiento. Yo poder entender, yo por qué voy a orar, yo para qué voy a orar, yo por qué debo orar. Amén. ¿Cierto? Primera de Corintios, lo leemos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6. Dice, lo tenemos. Ahora pues, lo leemos. Sí. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, que os provecharéis. ¿Qué os aprovechará? Aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con
Aleluya. O sea, hay que hablar las cosas como dice el apóstol Pablo aquí en esta parte de uno de los dones del Espíritu Santo, el hablarle en lenguas, como una señal, gloria al Señor, del bautizo del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Y él dice específicamente, hablándole a la iglesia allí en Corintios, de si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué aprovecha si yo no les hablo a ustedes esas lenguas con revelación? Es decir, ¿qué quiero decir a través de esas lenguas? ¿O qué quiere decir Dios a través de esas lenguas? Por medio de mí, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hablar algo a la iglesia, se habla en lenguas, pero si no hay quien interprete, pues lógicamente nadie va a entender lo que se dijo. Y esa es la verdad. Amén. Entonces por eso el apóstol está hablando en estos términos, gloria al Señor, de la verdadera revelación de la ciencia, de la profecía o de la doctrina, pero con todo el entendimiento, o sea, que las personas entiendan qué se está haciendo y qué se está diciendo, gloria al Señor. Amén. Porque él ponía también el ejemplo de hablar en lenguas y que las personas nuevas que llegan no sepan qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde muchas veces dicen, no, esa iglesia es una iglesia donde de pronto no veo yo como un orden, todo el mundo habla en lenguas, o todo el mundo danza, o todo el mundo, ¿cierto? Pero realmente la gente no llega a entender y a comprender el propósito de Dios en ese momento. Entonces lo que establece aquí la lección es que cualquiera que sea nuestra necesidad, debemos llevarla a Dios en oración. Amén. Sí, hermano Orlando. Hermano, yo he escuchado siempre, de acuerdo a la enseñanza que he recibido, me han dicho de que cuando una persona, un hermano o hermana habla en lengua, habla solamente para Dios ya, en ese momento. Dios lo ministra y esa es como una señal, por decir algo. Habla en lengua pero para Dios ya. Claro que el hermano aconseja que mejor hable proféticamente para que toda la iglesia sea edificada, exhortada, corregida. Las lenguas, amados hermanos, están dentro de los dones de inspiración dados por el Espíritu Santo a cualquier creyente. Amén. Ustedes saben que los dones Dios los tiene disponibles para cualquier creyente, no solamente para pastores, para líderes, no, para todos los hijos de Dios. Amén. Entonces, el hablar en lenguas es una unción sobrenatural para la pronunciación o declaración inspirada en un idioma desconocido por el que habla la persona que tiene el don. Amén. Entonces, hermanos, esa unción sobrenatural para la pronunciación o declaración inspirada por medio del Espíritu Santo en un idioma desconocido, porque no es conocido, ¿cierto? Entonces, hace que muchas veces no haya quien interprete lo que el hermano o la hermana dice. Y a veces también la misma persona que habla en lenguas no sabe la interpretación de las mismas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se necesita quien las interprete, y es otro que don de Dios. Amén. Esa es la parte bonita de todo lo que es los dones del Espíritu Santo, porque está dentro de esos dones de inspiración el don de interpretación de lenguas. Amén. O sea que el Espíritu Santo también, así como da el don de lenguas, da el don de interpretación de esas lenguas. Por eso también es
es bonito tener todo esto como adornos, como parte de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que así que como hay hermanos o hermanas que hablen en lenguas, también haya hermanos o hermanas que interpreten, que puedan interpretar, porque tienen el don de interpretación, esas lenguas que están hablando. Amén. Y así todo queda completamente en orden. A eso hace referencia el apóstol Pablo cuando habla de que las cosas a través de los dones espirituales en la iglesia se deben hacer siempre con orden. Amén. Entonces por eso veíamos esta parte, gloria al Señor. Y vemos que cualquiera que sea nuestra necesidad, debemos llevarla a Dios en oración. ¿Dónde podemos verlo? En Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Amén. Delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Miren que esa es la forma, la manera como nosotros debemos mirar esa necesidad que hay en nuestras vidas, y con todos estos partes que hemos visto de cómo debe ser hecha la oración, pueden presentar esa oración a Dios. Amén. Y no llegar así como tan a la ligera, pues, sino llegar en una forma bien espiritual, porque vamos a hablar con un ser divino y un ser espiritual. Y esa debe ser la comunicación de nosotros. Nuestro espíritu se debe a llegar a Dios a través de esa oración que hagamos desde adentro de nuestro corazón, con todo el entendimiento, por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la inspiración del Espíritu Santo, con todo nuestro entendimiento. Sabemos que estamos hablando con Dios y no con una persona cualquiera, hermanos. Amén. En eso también tenemos que tener nosotros mucho énfasis, ¿cierto? Que estamos hablando delante de Dios, de su presencia, y estamos hablando con Dios, el único y soberano Dios que hay sobre la tierra. No estamos hablando con un ser humano igual a nosotros, no estamos hablando con nuestra esposa, con nuestros hijos, no estamos hablando con un hermano, no estamos hablando con... No, estamos hablando con Dios. Y debe haber mucho respeto, debe haber, aleluya, mucha sinceridad, ¿cierto? Porque la oración debe ir acompañada de sinceridad. ¿Por qué? Porque Dios conoce, dice aquí la Escritura, nuestras necesidades, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Dice aquí el versículo, para que no estemos afanosos, no estemos angustiados, como el mundo afuera, ¿cómo vive? Vive afanado, vive angustiado, vive pensando en el mañana, sabiendo que nosotros tenemos claro que nuestro futuro está en las manos de Dios. Pero el mundo afuera ahí se preocupa por el mañana. El mundo afuera ahí se preocupa por muchas cosas que nosotros sabemos que Dios tiene el control. Y por eso acá el apóstol Pablo le dice a la iglesia allí en Filipos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, nosotros finalizamos la oración y ¿qué tenemos que hacer? Le damos gracias al Señor. Darle gracias a Dios. Señor, gracias por oír. Es que es un privilegio muy grande, hermanos, ¿cierto? Es un privilegio demasiado grande el que nosotros oremos y Dios nos atienda y nos escuche las 24 horas del día. En cualquier momento del día podemos hablar con Dios y Dios nos oye. Eso es el valor que le tenemos que nosotros dar a la oración, ¿cierto? Pero vamos a mirar también aquí otro aporte que tengo yo aquí de qué significa orar en el nombre de Cristo, gloria al Señor. Básicamente quiere decir moverse hacia
y entrar en la llenura de su nombre al estar orando. Gloria al Señor. ¿Amén? Representa más que el mero hecho de añadir la frase en el nombre de Cristo te lo pido al final de nuestras oraciones. Realmente lo que estamos haciendo, hermanos, es saturar nuestras oraciones con la realidad de la persona de Cristo. Leamos lo que dice aquí en Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18, versículo, aleluya, 18, versículo 10, dice la escritura: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Gloria al Señor. La mejor manera para llegar a comprender el poder de orar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, es mediante un estudio cuidadoso de los diversos nombres que se dan a nuestro Señor a través de las Escrituras. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús, hermanos, estamos orando de acuerdo con cada uno de esos nombres. Al analizar cada uno de estos nombres, recordamos que la palabra nombre significa la palabra o palabra mediante las cuales se designa a una entidad y se le distingue de otras. Gloria al Señor. En el Salmo 9, capítulo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa protección. Protección. ¿Dónde lo dice? Zacarías capítulo 2, versículo 5. Él lo que hace es como un muro alrededor nuestro. ¿Para qué? Para protegernos. ¿Por medio de qué? De la oración. Amén. Entonces, por eso es tan importante tener presente en nosotros todos estos detalles de lo que significa orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos presenta a nuestro Padre Celestial como fuego consumidor, ¿cierto? Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Por ende, el orar en el nombre de Cristo es orar en el nombre protector de Él, o sea, de Cristo. El Señor Jesucristo es el que hace vallado, es el que hace el cerco de protección divina alrededor de nuestras vidas. Cuando estamos en peligro, invocamos nosotros a través de la oración al Señor. Señor, guárdame. Señor, cércame con tu protección divina. Señor, protégenos. Guárdame de todo accidente, guárdame de todo mal, de todo peligro. Y el Señor oye y lo hace. Pero también podemos mirar que orar en el nombre del Señor Jesucristo es como tener un cimiento estable. Usted sabe lo que es un cimiento, ¿cierto? ¿Qué es un cimiento? Una base. Es un fundamento, ¿cierto? Es el lugar donde nosotros colocamos ahí las bases, ¿cierto? Para levantar algo, una estructura. Esta columna que vemos aquí tiene una base y no sabemos a qué profundidad está, ¿cierto? Pero debe estar a una cierta profundidad. ¿Por qué? Porque esta columna sigue ¿hacia dónde? Hacia el segundo piso y hacia el tercero. Termina en el tercer piso del edificio. Ustedes miren, hermanos, que debe tener buen fundamento, un fundamento sólido para poder sostener con todas las demás columnas que hay aquí en el templo, poder sostener todo el edificio. De igual manera, amados hermanos, nosotros vemos el nombre de Cristo, que quiere decir estabilidad. ¿Dónde lo podemos ver? Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo, aleluya, 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. ¿Qué dice la escritura? Dice: por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que creyere no se apresure. ¿De quién está hablando aquí
Cristo. Aleluya. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano Alessandro. Está hablando de Él. Y la palabra también nos enseña en el Nuevo Testamento, hablando del apóstol Pablo, de que el Señor Jesucristo es la piedra angular del edificio. ¿Cuál? La iglesia. El Señor Jesucristo es la piedra, también dice por allá en otro texto, la piedra reprobada, la piedra que no aprobaron los edificadores. Amén. ¿Cierto que sí? También lo dice. Amén. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos ver, amados hermanos, que es un cimiento estable cuando nosotros colocamos delante del Padre a nuestro Señor Jesucristo para poder orar siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy hermoso poderlo tener en cuenta. Referente a la fuerza y a la estabilidad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, orar en nombre de nuestro Señor Jesucristo es orar en la fuerza y estabilidad en el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos hablar de otro significado de orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como el afinador o el limpiador. Gloria al Señor. Vemos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también quiere decir crecimiento. Gloria al Señor. ¿Dónde lo dice la Escritura? Aquí en Malaquías. Leamos Malaquías capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura. Gloria al Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Gloria al Señor. Amén. Entonces, por eso aquí, aleluya, el profeta Malaquías está hablando de el Señor Jesucristo acerca del juicio. Amén. Que se acerca, dice aquí, gloria al Señor, y es haciendo referencia precisamente a uno de los juicios, gloria al Señor, de que nos habla la Escritura. Pero aquí habla claramente de afinar y limpiar, un proceso continuo de purificación que ocurre en la persona. Nosotros cuando vamos a orar necesitamos estar a cuentas con Dios. ¿Lo entendemos, hermano? Es decir, lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios Padre por medio de Jesucristo su Hijo. Reconocer qué tan bien o qué tan mal estoy, en qué le he fallado a Dios, y necesito pedirle que me perdone, arrepentirme porque le he ofendido, porque he dicho de pronto palabras que no debí decir, pensamientos que no debí tener en mi cabeza, en mi mente, y cosas de ese estilo, de esa manera, que pudieron haber ofendido la santidad de Dios. Entonces tenemos que reconocer, como dice el apóstol Juan, de que pecamos, de que somos pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que no pecamos voluntariamente, gloria al Señor, porque esa es la realidad en nosotros, debe ser la realidad en nosotros. No practicamos el pecado, porque el pecado como práctica lo tienen los que no son verdaderos hijos de Dios. Pero nosotros como creyentes no practicamos el pecado, es decir, no vivimos continuamente en ese propósito, mientras que la persona sin Cristo lo practica, forma parte de su vida, y su voluntad está sometida ¿a quién? A Satanás, y por eso peca todo lo que la persona quiere hacer, gloria al Señor. Entonces, también podemos ver el significado de orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, cómo debe ser hecha la oración, teniendo en cuenta que vemos al Señor Jesucristo en las Escrituras como nuestra seguridad. ¿Dónde lo podemos leer? Aquí en el libro de Isaías, gloria al Señor, capítulo 22. Señor Jesucristo es nuestra seguridad. Isaías capítulo 22, versículos 22 y 23. Dice la Escritura: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá
y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Verso 23, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Gloria al Señor. Pero también podemos leer Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Leamos lo que dice aquí. En Juan capítulo 10 y el versículo 27 al 29. Gloria al Señor. Juan capítulo 10, 27 al 29. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién está hablando ahí? Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Él es el que está hablando aquí. Gloria al Señor. Y nos habla de esa seguridad a través de Él, por Él y para Él. Pero también podemos ver el nombre de nuestro Señor Jesucristo como una gran luz. Amén. En la Biblia también quiere decir dirección. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, dirección, lo podemos encontrar aquí en el libro de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2, dice la Escritura: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Él es nuestra gran luz. Él es la luz. El Señor Jesucristo también nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros, aleluya, somos luz, es porque Cristo en nosotros nos da ¿qué? Esa luz, para que nosotros podamos ser luz al mundo. Gloria al Señor. El que no tiene a Cristo no puede ser luz. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de Cristo, porque no tiene a Cristo. Gloria al Señor. Para que todo creyente sea luz, es porque primeramente dentro de Él, en Él está Cristo. Cristo está en su corazón y permite que Él sea luz para los demás. ¿Ven? Y tenemos que el Señor Jesucristo, orar en el nombre del Señor Jesucristo, también significa, aleluya, un cetro. Gloria al Señor. Dice aquí, también quiere decir un cetro, es decir, autoridad. La palabra cetro significa báculo sostenido por un soberano como símbolo de autoridad. ¿Cuál era el símbolo de autoridad de Moisés? La vara. La vara. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo el Señor, ¿cierto? Levanta esa vara o tírala al piso cuando estaba delante de Faraón. Entonces el Señor Jesucristo representa autoridad total. Miremos lo que dice aquí el texto de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice aquí la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, es decir, todo poder y autoridad. Aquí en la tierra y en el cielo tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Él tiene ese poder y esa autoridad, a nosotros, aleluya, nos representa el orar en el nombre de Él, ese poder y esa autoridad. Cuando nosotros oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo ese poder y esa autoridad. Señor, en tu nombre, le decía a los discípulos, ¿cierto? En tu nombre echamos fuera los demonios. En tu nombre, amén. Todo lo que hacían ellos, lo hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, orar en nombre de nuestro Señor Jesucristo es orar en toda la autoridad de ese nombre. Y finalmente, aleluya, podemos decir, para terminar esta parte de cómo debe ser hecha la oración, ¿qué significa orar en el nombre de Cristo? Un espíritu vivificante, gloria al Señor. Es decir, que en estos 7 nombres que hemos dado, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el nombre de Jesús significa también vitalidad de espíritu. Miremos lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 15,
gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 15. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 45. Amén. Así también está escrito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. ¿Qué dice, hermano? Dice, Así también está escrito. fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Alma qué? Viviente. Viviente. Y luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el postrer Adán con espíritu vivificante. Gloria al Señor. Es decir, que cuando nosotros, y lo sabemos y lo entendemos, cuando el creyente nace de nuevo, cuando el creyente, aleluya, se acerca a Dios, cuando el creyente siente la vida espiritual, llega a él un espíritu ¿qué? Nuevo, vivificante, que da vida. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo, y la tengan en abundancia. Amén. Entonces por eso, aleluya, es un espíritu vivificante. Una promesa muy importante del Señor es que Él nos dará mucha, pero mucha, aleluya, ayuda en todo lo divino, gloria al Señor, aleluya. Esta vida abundante hace referencia al espíritu vivificante que el Señor prometió ser para nosotros, gloria al Señor. Así que ahí tenemos, hermanos, ese complemento que había traído de cómo debe ser hecha la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y qué significaban estos 7 nombres del Señor que acabamos de ver, gloria al Señor. Pero también dice aquí, aleluya, en el versículo, en el tercer punto de la lección que estamos viendo acerca de la oración, las condiciones para la oración eficaz, gloria al Señor. Las condiciones para la oración eficaz. ¿Qué creen ustedes que debe tener una oración eficaz? Gloria al Señor. Para que sea eficaz. Un corazón contrito y humillado. O sea, humillado. Amén. En la presencia de Dios. ¿Qué más puede tener? De todo corazón y fe. Tener Fe en el. fe en Dios. Amén. Sí. Actitud y obediencia. Actitud y obediencia. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver, amados hermanos, a través de esta parte, gloria al Señor, para nosotros poder entender la oración eficaz, gloria al Señor. Y esas son, hermanos, las maneras como nosotros podemos, aleluya, ver esas condiciones para la oración eficaz. Dice, debe ser hecha en contrición. ¿Qué significa contrición, hermano? El dolor por no haber pecado. O sea, Muy es uno Exactamente. contristarse, ¿no? Es uno entristecerse, ¿cierto? Porque realmente debe haber esa parte de arrepentimiento, de pedirle perdón al Señor, de entrar en comunión con Él, de saber que yo voy a hablar con mi Padre Celestial por medio de su Hijo, pero que yo necesito estar limpio, yo necesito estar completamente sin pecado para poder llegar a entrar al lugar santísimo. Porque allí es donde yo voy a tener la presencia de Dios. Yo voy a poder sentir su presencia. ¿Cuándo sentimos la presencia de Dios? Cuando nosotros nos allegamos verdaderamente a Él con sinceridad y nos adentramos, nos metemos en esa oración eficaz que nos conduzca hacia Él. Amén.
y nos quebrantamos y lloramos. Exactamente, amén. Por eso a veces nosotros resultamos llorando en medio de la oración. Por eso a veces nosotros resultamos gimiendo en medio de la oración, hermano. No decimos palabras, sino solamente gemimos, como dice el Espíritu Santo. Pablo, a través del Espíritu Santo, con gemidos indecibles, el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Pero son gemidos que no se pueden decir, que no se pueden expresar. Pero más sin embargo, Dios los está viendo ahí en el lugar donde nosotros estamos. Gloria al Señor. Este texto, gloria al Señor, nos habla algo de esta parte, hermano. Miremos aquí en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas es el texto muy, pero muy conocido por nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice el Señor? Hablando del pacto de Dios con Salomón. Léalo, por favor, hermanos. Dice la palabra en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiese de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Noten ustedes, amados hermanos, que hay previo a la oración oída por parte de Dios, hay una serie de requisitos, de condiciones. Amén. ¿Qué dice aquí el Señor? La humillación primeramente. Se humillase mi pueblo sobre el cual si mi pueblo invoca mi nombre, porque hay que invocar a Dios, no hay que invocar a otro, no hay que invocar a otro Dios, es a nuestro Dios al que tenemos que invocar. El mundo invoca a muchos dioses, amén. El mundo dice: voy a rezar, invocan a San Gregorio, invocan a María Auxiliadora, el mundo invoca a San José, el mundo invoca a la Virgen María, el mundo invoca ¿a quién más, hermano? No, pues si nos vamos son más, pues si nos vamos a quienes invocan son miles y miles de deidades y de dioses, de santos, que el mundo afuera sin Cristo invoca. y demonios. Por eso es difícil, hermano, es difícil que Dios escuche estas oraciones, por la manera como se planean y nos llevan esas condiciones para que esa oración llegue a ser eficaz delante de la presencia de Dios. Entonces, aquí dice que sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, porque hay que buscar es el rostro de Dios, no el rostro del Señor caído, no el rostro de nuestro Señor de los milagros, no el rostro, aleluya, de ningún otro que sea Dios Padre, amén. Y eso el mundo, aleluya, no lo tiene, no lo hace, no lo practica, no lo vive. Entonces, si el mundo no lo hace, no lo practica y no lo vive, ¿cómo creemos que va a ser escuchada esa oración? Gloria al Señor. Amén. No hay manera, gloria al Señor. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Porque es que el mundo cree que si se arrodillan, aleluya, y van en este tiempo que viene, gloria al Señor, más adelante de Semana Santa, y se van arrodillados desde acá, desde Medellín hasta Girardota, gloria al Señor, van a lograr el propósito de la oración o de la petición o del rezo que ellos supuestamente le están haciendo a Dios. ¿No han oído eso? ¿No han visto eso? Amén. Eso es lo que me ha dicho a mí la gente. Así es. Yo me he ido de rodillas desde acá, desde Medellín hasta Girardota, hasta el santuario
del Señor caído y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque realmente no están, aleluya, invocando al que deben invocar. No están orando por medio del que deben orar. ¿Amén? No están buscando el verdadero rostro del que deben buscar. Y no se convierten de sus malos caminos. Porque después de que termina la travesía, aleluya, de orar y de rezar y a la cantidad de miles de santos que hay en el mundo para ellos, entonces nuevamente retornan a sus ¿qué? A su mal camino. Muchos terminan en cantinas, amén, en Semana Santa, después de que salen, resultan, aleluya, en lugares que no debieran estar. Pero ellos más sin embargo creen que ya cumplieron con su fe. Y no, Dios no necesita más nada de lo que ellos han hecho. Pero no es así. No es la oración correcta, no es la oración eficaz, no es la forma correcta como debemos nosotros, aleluya, pensar en que nos presentamos a Dios en oración y esa oración sea eficaz, gloria al Señor. Así es. Entonces, debe ser hecha en contrición, pero también debe ser hecha de todo corazón, gloria al Señor. ¿Dónde nos dice eso? Miremos quién puede leer. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Amén. ¿Qué dice? 29, 13. Debe ser hecha en fe. Marcos 11, 24. Si quiere para que otro busque. Jeremías 29, 13. 29, 13. Vine y buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Me buscaréis. Dice aquí el Señor hablando acerca, aleluya, de la manera como iba a regresar, como la manera o el tiempo en que iba a volver, que esto fue una profecía que le dio Dios al profeta Jeremías, el tiempo que iba a estar el pueblo bajo el cautiverio de los babilonios. ¿Cuántos años fueron? 70 años, dice aquí la escritura en el verso 10, aleluya. Dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Pero Marcos 11, 24. Porque el Señor dice aquí: yo conozco, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Pero ¿por qué cuando se busca se halla a Dios en oración? ¿Cuál es el secreto de buscar a Dios y hallarle en oración? ¿Por qué? Está buscando de todo corazón. Dice aquí la respuesta: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, desde adentro de nuestra vida, de nuestro interior, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, debe salir esa necesidad de orar a Dios. Por eso la oración no puede ser superficial, no puede ser así, pinturita y ya. No, debe venir desde adentro de nuestro corazón, para que haya cabida, para que sea hallada delante de la presencia de Dios, hermanos. Ese es el secreto, amén. Entonces, por eso aquí dice: de todo corazón. La oración debe cumplir con esa condición para que sea eficaz delante del trono de Dios. Debe ser hecha con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, así como dice la escritura, de la manera como nosotros debemos, aleluya, amar a Dios. ¿Cómo dice la escritura? Con todo corazón, con toda la mente, con toda... Amarle a Dios. Con todo el corazón, mi alma, mi mente, mi conciencia, integridad. Los mandamientos del Señor. Amén.
¿Cómo lo dice? ¿Cómo nos lo dice aquí? En Mateo capítulo 22. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón. O sea, desde adentro de nuestro corazón necesitamos verdaderamente amar a Dios. ¿Por qué? Perdón, porque eso nos lleva a no pecar contra Dios voluntariamente, a ser obedientes a los mandamientos de Dios. El Señor dice, vosotros sois mis discípulos si, una condición, si guardareis mis mandamientos. ¿Nosotros queremos ser discípulos del Señor Jesucristo? Sí, queremos ser discípulos de Él. Entonces debemos guardar su palabra, sus mandamientos. Amén. Y aquí Él lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Es decir, todo nuestro ser interior. Está hablando ahí. Nuestro ser interior, no nuestra ser exterior, porque nuestro ser exterior habla muy bonito, nuestra boca habla muy bonito. Yo amo a Dios. Amén. Pero realmente lo está diciendo desde adentro de su corazón. Le nace realmente de adentro amar a Dios, ser un hijo de Dios. Donde quiera que vayamos, decir, Dios mío, sí, yo amo a Dios, yo quiero, aleluya, agradarle a Dios donde quiera que vaya. Yo quiero ser verdaderamente un hijo de Dios. Yo quiero, aleluya, ser la persona que debo ser para estar ahí delante de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Fe, dice, condiciones para la oración eficaz. Fe. ¿Y en fe qué dice? Marcos 11.